En la clase anterior habíamos hablado de que para poder entender a San Juan, dado que él comienza en su evangelio con el término de la palabra de Dios, el principio existía el verbo, la palabra, y la Ujú. palabra era Dios. Era indispensable entender qué significaba la palabra de Dios para una comunidad judía piadosa en los tiempos de San Juan. Y viendo en el Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia hebrea, la escritura que tenían ellos en ese momento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito en su totalidad, como lo hemos visto nosotros ahora en este curso. Entonces, vimos que el término palabra de Dios se usa prácticamente exclusivamente en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, en el profetismo. Y ahí recorrimos los tres grandes profetas de Israel, los tres grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, en ese orden, y vimos que Isaías nos daba una definición de lo que era la palabra de Dios, que la hacía comparativamente con la lluvia que cae del cielo y germina, que se yo, y después vuelve a las nubes de nuevo, al cielo de nuevo, para reiniciar el ciclo. Entonces entendíamos bastante, se ve bastante claro cuando uno lo analiza, esa cita de Isaías, de que se entiende que la palabra de Dios no es una locución, como se entiende la palabra humana, alguien que habla algo, y ya se vivirá el aire y nosotros lo escuchamos en la orejita, sino que es una energía que sale de Dios, de Yahvé, a cumplir un cierto objetivo, como era ahí germinar la tierra, fecundarla, qué sé yo, etc. Y ese objetivo le toma un cierto tiempo, y en ese tiempo tiene que actuar inteligentemente y tomar decisiones de cómo escurrir el agua, qué sé yo, cosas de ese tipo, ese ejemplo que pone. Y finalmente esa energía, que pone como ejemplo el caso de la lluvia, vuelve a Dios, tal como la lluvia vuelve al cielo y vuelve a las nubes de nuevo, para cumplir otra misión que tenga. Eh, esa imagen, esa explicación que da Isaías, no es una definición, porque no se estilaba en la mentalidad hebrea de esa época la cosa tan intelectual de dar definiciones, sino que decir imágenes que explican un concepto, son explicaciones, no definiciones. Es la base para entender qué es lo que es una palabra, qué es palabra de Dios. Y después los otros ejemplos que veíamos, que también son básicos para entender esto, eran lo que llamamos las vocaciones de los profetas, los grandes profetas, y leímos como ejemplo el caso de Jeremías primero y después el caso de Ezequiel. En el caso de Jeremías, Yahvé le da su palabra, le emite su palabra que, según Jeremías, le penetra en los huesos y que, a pesar de que está tremendamente aburrido de tener que publicarla porque le trae puros problemas, que no le creen, que lo retan, que lo metan a la cárcel, que sé yo, etc. Sin embargo, esa energía divina que es la palabra de Dios que tiene adentro, dice que no puede retenerla, tiene que hablarla y tiene que gritarla, a pesar de que el trabajo que le dieron, o sea, la misión que le dieron a esa palabra es tremenda, porque era sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Jeremías se defiende al principio, dice que es un solo muchacho, pero no, le dice Yahvé, lo que yo te diga tú lo dirás, y lo que te diga que tienes que hacer tú lo vas a hacer, y yo voy a estar detrás de ti apoyando. Entonces es una tremenda energía que recibe Jeremías en esa misión. En Ezequiel también es más o menos parecido, es más o menos parecido.
él acepta la misión y el espíritu lo empuja y se va a enardecido a cumplir con la misión que le encomendó esa palabra de Dios, que era ir a los deportados de Israel, sí, a los deportados de Israel en Tel Aviv, para transmitir un mensaje que todavía no conocía, porque Yahvé le manifestó el mensaje recién cuando llegó a Tel Aviv. Pero él marcha enardecido, empujado por el espíritu, esta otra energía que le da la fuerza para cumplir con esa misión que le encomienda la palabra de Dios. Entonces, tal como estábamos conversando antes de partir la clase, vemos que el judaísmo en realidad tenía una intuición trinitaria, en el sentido de tener un Dios, Yahvé, del cual brotan dos energías, el Dabar, la palabra, y la Ruaj, el espíritu, que no las llama personas, obviamente, como nosotros hablamos en la Trinidad, porque el término persona, para estos efectos de ser inteligente, un ser que es inteligente y tiene voluntad propia, lo inventó Aristóteles 500 años después de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero la explica como estas energías que tienen voluntad y capacidad de decisión propias para cumplir un objetivo que le manda Yahvé. Y por lo tanto, efectivamente es una intuición trinitaria. Ahora, los judíos mesiánicos de hoy y el judío-cristianismo original no hablan del término Trinidad porque es, como les digo, un derivado de la filosofía y la teología griega. Pero sí hablan y hablaban en esa época de un Dios triúnico. Ese era el término que usaban, un Dios triúnico. Es esencialmente lo mismo, digamos, ¿no? Pero ese es el término que han usado siempre los judíos mesiánicos y los judíos cristianos de la época original, el Dios triúnico. O sea que es uno y tres simultáneamente. Ahora, también hablábamos en la clase pasada de que esta acción triúnica se ve también en el relato de la creación, ¿cierto? Que muchas veces no se entiende porque parece que cuando Dios dice hágase el firmamento, hágase la vegetación, hágase, qué sé yo, como que uno entiende mal, pero entiende como que como que Dios le hubiera estado dando instrucciones a alguien para que se hiciera eso. Y no es así porque Dios estaba solo en ese momento, sino que Él, mediante esa emanación de esa energía que es su palabra, hace que el hecho ocurra. Ahora, evidentemente, el judaísmo tenía bien claro que Dios no tiene cuerpo, o sea, no es que hable, pero emana esas energías creativas. Igual también en el caso del espíritu, él soplando sobre Adán le da parte de su espíritu. Y por ese soplido, Adán vive y es una criatura a imagen y semejanza de Yahvé. No es que se le parezca, no. ¿Por qué esa imagen de semejanza de Yahvé? Porque tiene parte, Yahvé le cede parte de su espíritu, le transmite parte de su espíritu. Ahora, su espíritu es infinito, por lo tanto no se disminuye con eso, Yahvé. Pero esa es la idea, que sea a imagen y semejanza al ser humano de Dios, es porque Dios le transmitió parte de su espíritu. Bueno, eso es para ubicarnos un poco de lo que hablábamos en la clase pasada. Vamos ahora más adelante, como decimos en la página 100, a la mitad. Ahora, este acto profético de transmitir una palabra de Dios, una energía que tiene que producir algún efecto y que
cuyo efecto dependerá del que la recibe, eso indudablemente, podrá hacer caso al profeta o podrá no hacerle caso al profeta, ese es otro cuento, por la libertad del que la recibe. Pero ese acto, esa locución profética, tiene una vida, y es una vida corta. Vamos a poner un ejemplo. Si hacemos un curso de Antiguo Testamento, después lo vamos a ver en el detalle, pero no nos metamos en el detalle de cómo ocurre la cosa, vamos al concepto. A Jonás le dice Yahvé que vaya a Nínive y les diga que si no se convierten en 30 días, Nínive va a desaparecer. Si no se convierten en 30 días, Nínive va a desaparecer. Bueno, ¿qué pasa? Después de una serie de peripecias, que como les digo, esa parte tiene otra explicación. Jonás llega a Nínive y les predica lo que les dice Dios. Y Nínive se convierte. Y por lo tanto, no ocurre el castigo que Dios les había dicho que iba a desaparecer si no se convertían, porque se convirtieron. Bueno, en ese momento, cuando se convierten, y por lo tanto Yahvé no los castiga como se les había dicho, esa palabra de Dios ya sale de Jonás y vuelve, y ahí desaparece. O sea, ahí esa emisión de esa palabra de Dios cumple con su objetivo y desaparece. O sea, tiene una acción vivificante concreta en un lapso de tiempo y después desaparece. Pero queda en la historia, queda en la tradición. El pueblo judío la recuerda y la transmite de generación en generación, porque la considera efectivamente que fue una acción divina que se cumplió. ¿Y qué es lo que ocurre después? A lo mejor varios siglos después. Varios siglos después, alguna persona se da cuenta, seguramente también iluminado por la Ruaj, iluminado por el Espíritu, que esa experiencia de Dios que tuvo Israel siglos antes no debe perderse para enseñanza de las nuevas generaciones. Y ahí la pone por escrito. Y eso es lo que Israel llama una redacción inspirada. O sea, una redacción inspirada significa que alguien, por el impulso de la Ruaj, o sea, de esa otra energía divina, puso por escrito algo que ocurrió en el pasado para la enseñanza de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones del que la pone por escrito, digamos. O sea, pueden pasar varios siglos entre medio. Entonces, la escritura, vale decir, la Biblia hebrea, se forma, de acuerdo a lo que dicen los sabios judíos de la época, mediante esta colección de escritos de redacción inspirada. O sea, lo que nos muestra la Biblia hebrea, lo que nos muestra el Antiguo Testamento nuestro, es la acción de Yahvé en la historia de Israel, o sea, algo del pasado, pero planteada hacia el futuro, hacia la enseñanza de las nuevas generaciones. Y eso es bien interesante porque ahí entendemos cuál es el concepto de la escritura hebrea, cuál es el concepto de la Biblia hebrea y cuál es el concepto que tiene nuestra Biblia también, es el mismo, cuando se le agregó el Nuevo Testamento. O sea, la escritura
inspirada, la escritura sagrada, la Biblia hebrea, como la queremos llamar, es la colección de escritos que personas anónimas, por inspiración de la Ruaj de Yahvé, escribieron lo que en el pasado fue una acción de Dios hacia el pueblo de Israel, pero mirada desde el punto de vista de la enseñanza hacia las futuras generaciones del que las escribe. O sea, no es una historia como la hacen los historiadores, que solamente se preocupan del pasado. No, esta es una historia proyectada hacia el futuro, para que las nuevas generaciones sepan la acción que tuvo Dios con el Yahvé, con el pueblo en tiempos anteriores, y no cometan los mismos errores que cometieron los antepasados, y además aprendan esa misión y esa acción de Dios. O sea, siempre está proyectada hacia el futuro, aunque se cuente una historia del pasado. Eso es lo interesante. Hay una intencionalidad futura. Se cuenta una historia del pasado, sí, pero hay una intencionalidad futura. Lo mismo pasa con los evangelios. Los evangelios, cuando se escriben con relatando el pasado, lo que pasó cuando estaba Jesús de Nazaret, o en el caso también de las cartas de San Pablo, por ejemplo, lo que le pasaba a las comunidades paulinas, qué sé yo, etcétera, se escribe, se pone por escrito, pero orientado hacia las nuevas generaciones, hacia el futuro. ¿Ya? Esa es la diferencia con lo que es el concepto actual de los historiadores, porque los historiadores escriben en el pasado, pero escriben en el pasado para contarlo, ¿no? En cambio aquí no, en el caso de la escritura sagrada, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, lo importante es una proyección hacia el futuro. Por eso que lo que se relata es la acción de Dios, de Yahvé, en la historia que ocurrió. Ahí hay un salmo, por ejemplo, que lo dice bien claro. Lo que hemos oído y conocido de nuestros padres y que nuestros padres nos han contado, nosotros lo contaremos a nuestros hijos, narraremos a la generación futura las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que ha realizado. O sea, lo que hemos conocido en el pasado, que Dios actuó con nosotros y que nuestros antepasados nos han contado, lo contaremos a nuestros hijos, narraremos a las generaciones futuras las alabanzas al Señor y su poder y las maravillas que ha realizado. Por eso que si uno mira la Biblia completa en su globalidad, no trata de transmitir ningún conocimiento científico, ni histórico, ni histórico como una ciencia, digámoslo así. No. Lo que trata de transmitir, de acuerdo a los términos que nosotros vimos en la segunda clase, es una sabiduría. Es una sabiduría para vivir acorde a la voluntad de Yahvé. Eso es el objetivo. Y por eso es bueno que vayamos entendiendo esto, porque así también podemos entender por qué se dicen ciertas cosas y por qué no se dicen otras. En el caso del Antiguo Testamento es bien claro, por ejemplo, hay muchos reyes de Israel en que fueron muy famosos desde el punto de vista de los historiadores científicos, digamos, normales. Y en las historias de Israel salen, y en la Biblia no salen. ¿Y por qué no salen? Bueno, porque en la época de esos reyes Dios no actuó, sencillamente, punto. En cambio se les destinan un montón de páginas a los reinados de reyes que fueron insignificantes desde el punto de vista político. ¿Y por qué le dedican tanto tiempo, tantas páginas en la Biblia a esos reyes? Bueno, porque ahí Dios actuó mucho. O
sea, se le dedica mucho tiempo, por ejemplo, a una serie de reyes que actuaron muy mal desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista moral. Entonces dicen, bueno, ¿para qué se muestran tantas inmoralidades? Bueno, porque precisamente ahí en esa época fue cuando actuaron los profetas para tratar de convertir al pueblo de que no siguiera los ejemplos de su monarquía, que eran unos inmorales. ¿Se fijan? Entonces lo que se trata de transmitir en los relatos y del Nuevo Testamento igual, como les digo, es esta pedagogía divina, que es una sabiduría. El término de sabiduría ya lo vimos cuando explicamos en la terminología hebrea en la segunda clase. Es el saber vivir bien de acuerdo a la triple armonía, ¿no es cierto? Armonía con Dios, armonía con el prójimo y armonía con la naturaleza. Y eso es lo que es el objetivo de la Biblia. Ahora, como para tener una idea un poquito más concreta de algunas cosas, esa palabra de Dios escrita y vivida que nos cuenta la Biblia hebrea en este caso, puede dividirse en tres grupos de locuciones. Puede ser una verdad que nos comunique Dios, como ser, por ejemplo, el hecho de que Él creó el universo de la nada y lo creó por su propia voluntad, nadie lo obligó, y después de crearlo vio que era bueno. Esas son las tres cosas, enseñanzas que nos muestra el relato de la creación. Lo demás es una manera para entenderla para la mentalidad de la época, nomás eso de 7 días, cosas por el estilo. Pero ¿cuál es la enseñanza de fondo? La enseñanza de fondo es que lo creó por su voluntad, nadie lo obligó, que lo creó de la nada, porque antes no había nada, y después de crearlo vio que era bueno, que le quedó bien, digámoslo así, quedó contento. Y eso tiene una serie de repercusiones morales hacia el futuro, como el hecho, lo que decimos, de la armonía con la naturaleza que debemos vivir. Eso es cuando nos revela una verdad. Pero también se nos puede revelar a sí mismo, cuando muestra, por ejemplo, misericordia y perdona a Nínive porque se convirtió antes de 30 días. O cuando el Señor en el Nuevo Testamento nos muestra la parábola del hijo pródigo. Ya, eso es una revelación de su modo de ser. No es en el sentido de es una verdad, claro, pero no es como una verdad que se refiere a un hecho, de acuerdo a la mentalidad judía, sino que una revelación de su modo de ser, de cómo es íntimamente. Juan Ignacio. Perdón un segundito. Y la tercera cosa que nos puede incluir esta sistematización de la palabra de Dios es que nos dé una norma. Tú vas a trabajar 6 días y vas a descansar 1. Y ese 1 va a ser para descansar y para meditar sobre tu familia, sobre el Dios, que se va a agradecerle los bienes que ha recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una norma. Entonces, puede ser verdad, revelación o norma. Esa es la propiedad. ¿Quién me preguntaba algo? Yo, Fernando Silva. Oye, Juan Ignacio, a ver, yo tengo un concepto intuitivo de Dios que es toda bondad. Entonces, no me calza esto que le dé 30 días a Nínive y si no se convierte, lo destruye. O sea, no, es algo me falta para entenderlo, ¿entiendes? Yo creo que lo que falta para entenderlo es que ahí obviamente está reflejada una mentalidad, digamos, en la redacción del texto, habitual de esa época, o sea, año 700 antes de Cristo, algo por el estilo. O sea, yo creo que en la época de Jonás, el que le haya dado 30 días para convertirse era una prueba extraordinaria de la bondad de Dios. Porque si miramos los dioses de las diferentes culturas de esa época, la crueldad era ya archi infinita. O sea, casos concretos de que o me sacrificas a, no sé, a todos los hijos tuyos mayores de 15 años o no te perdono, cosas de ese tipo, digamos. Bueno, pero eso no es lo que nosotros
queremos como cristianos, supongo. Entonces, a mí realmente te digo, Claro. más allá de que en la época hicieran esas cosas, bueno, ¿y qué pasa si Nínive no se convertía? ¿Dónde queda el libre albedrío? Pero se convirtió. Eso es lo que te No, pero enseña ahí. y si no se hubiera convertido, ¿qué pasa? Bueno, y si no se hubiera convertido, le pasa lo ¿Qué que a Sodoma opinaría y esto? Gomorra. Ahí tenía el ejemplo de un caso que no se convirtió. Pero acuérdate que para Sodoma y Gomorra también hubo el regateo de Abraham. Ya, si hubiera uno más, no había. ¿Ah? Al final resulta que no había ni siquiera 4 o 5, no sé cuántos eran los mínimos. Entonces, eh, como te digo, obviamente está escrito y está exigido de acuerdo a la mentalidad de cuando se escribió. Ya lo vimos eso de la moral, creo que lo vimos, ¿no es cierto? Que al principio lo único que se les pedía era la ley del talión, después fueron los mandamientos, después fueron la bienaventuranza. Eh, y además el escritor escribía de acuerdo a la mentalidad de la época y la mentalidad de la literatura semita en general es bastante imaginativa, ¿eh? En los detalles, me refiero, no en la sustancia, porque en la sustancia el mensaje es claro. Eh, Qué sé yo, basta leer, por ejemplo, algunos relatos de las Mil y una Noches, que es bastante posterior, porque es del siglo VII, octavo después de Cristo, pero también son bien fantasiosas algunas cosas que se dicen ahí. Bien, poco a poco vamos a ir entendiendo más este asunto a medida que vayamos viendo. Lo importante, como les digo, es esto de que siempre, y se lo he dicho siempre, la revelación del misterio de Dios en la Biblia no es una foto, es una película. Una película que va exigiendo cada vez más de acuerdo al grado de civilización que va teniendo el pueblo en ese momento. No se le pide a Abraham que cumpla con las bienaventuranzas. Basta solamente con la ley del talión, que las venganzas no sean muy fuertes, que no sean mayores que el daño que se provocó. Esa es un poco la idea, es una película, no es una foto. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Bien, vamos ahora a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en algunos autores de los primeros tiempos, es más, más, no está todavía definido en forma muy precisa, pero sí se intuye bien claro, como lo dice San Pablo en el himno a los filipenses. Pero después en la carta de los hebreos queda mucho más claro todavía, y en San Juan ya absolutamente claro, en que es que Jesús es una encarnación de la palabra de Dios, es una encarnación de la palabra de Dios. O sea, una encarnación es una traducción a ser humano de Dios mismo, de esta energía divina con la cual Dios se comunica con los seres humanos. Por lo tanto, la palabra de Dios es la palabra de Cristo inicialmente. Y eso en los libros del Nuevo Testamento es bastante claro. Cristo habla porque Él es palabra de Dios. Él nunca recibe esa palabra de Dios como lo vimos en el caso de Ezequiel o de Jeremías, que Dios les decía, anda a los deportados de Tel Aviv y dile esto, 2 puntos, comillas, bla, 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 cierra comillas. Entonces iba Ezequiel para allá y decía, palabra de Dios, 2 puntos, comillas, bla, bla, repetía exactamente lo mismo y cerraba las comillas. Jesús tiene claramente para él que él es la palabra de Dios. Por eso el caso, por ejemplo, que decíamos de San Mateo, ¿no es cierto? Esa larga serie de textos en que dice, habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres que, y cita un oráculo profético o algo de ahí. Pero yo os digo que,
O sea, Él corrige lo que se les había dicho antes, 500, 700, 1000 años antes. Y la corrige con la misma autoridad. No es que diga, pero Dios dice, me ha encargado de decirles que. No, dice, habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres que, pero yo os digo, que, y la corrige. Ahí, bueno, está lleno de amar a los enemigos, que se amarlos a todos, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, en el caso del adulterio, etcétera. O sea, él nunca recibe como un profeta la palabra de Dios, sino que él la emite esa energía, esa palabra de Dios. La dice. No tiene que consultar, no le da a nadie, no tiene que consultar a nadie. Él la corrige y la dice. ¿Sí? Juan Ignacio, pero ¿por qué él viene a corregir la palabra? No. Porque su misma palabra, él la corrige, porque los escritos de los antiguos era palabra de Dios también, inspiración, revelación. Te lo acabo de decir, María Paz, hace exactamente 5 minutos. La Biblia no es una foto, es una película. Vale decir, la palabra de Dios se revela en cada momento de acuerdo a lo que el pueblo en ese momento es capaz de asimilar. En el caso de las cosas morales, por ejemplo, muy claro. Abraham, solamente la ley del talión. En la época de Moisés, 500, 800 años después, los 10 mandamientos. 800 años después, en la época de Cristo, las bienaventuranzas. La Biblia no es una foto, es una película. Es la historia de la pedagogía que hace Dios a lo largo de casi 2000 años, 1800 años. Es la historia de esa pedagogía que hace Dios a lo largo de 1800 años a los seres humanos a medida que se va civilizando más el ser humano. Y por eso que escoge a un pueblo con una cultura determinada y no le enseña al mundo entero de un solo suácate, porque tendría que haber adaptado esa enseñanza a diferentes pueblos de una mentalidad totalmente distinta. Si hubiera haber escogido a Israel, para poner un ejemplo, ¿no? Hubiera escogido a los chinos, seguramente el Antiguo Testamento sería muy distinto, porque la cultura es diferente. Pero escogió a Israel, punto. ¿Por qué? Eso es decisión de él, no es cuestionable. Entonces, escoge a Israel y lo va preparando y le va revelando su voluntad y le va exigiendo cada vez más a medida que ese Israel va siendo capaz de seguir esa revelación. Perfecto. Y llega un momento en que ya esa revelación se culmina. Y ese es con Jesús. Ahí ya no hay revelación posterior desde el punto de vista de revelación de la intimidad de Dios, digamos. Podrá efectivamente aparecerse la Virgen o qué sé yo para decirnos pórtense bien, eso es otro cuento. Pero para revelarnos la intimidad divina, ahí se acaba. Porque ya lo vimos tal cual es, como dice San Pablo. No sé si te queda claro, María Paz. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, de nada. Pero es bueno que hagan la pregunta porque para eso estamos, para resolverlo. Como les digo, en la carta a los hebreos, bueno, y también primero en el himno a los filipenses, que hablábamos que era el credo de San Pablo, ¿no es cierto?, de Pablo I. Pero en la carta a los hebreos, que la hemos visto más reciente, dice exactamente lo mismo. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, al que nombró heredero de todo y por quien había creado los mundos y las edades. Él es el reflejo de su gloria, la imagen de su ser, y sostiene el universo con la palabra poderosa de Dios. Él es quien, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas,
haciéndose tan superior a los ángeles cuanto más extraordinario es el nombre que ha heredado. El nombre, acuérdense, para los judíos es lo que definía a una persona. No es un apelativo nomás, ¿no? Es lo que define a una persona. Entonces, ahí tenemos claro el concepto. O sea, la palabra de Dios es Cristo, es Jesús. Él tiene autoridad, él no la recibe, él tiene autoridad para llevarla a su plenitud. Ahora, obviamente, frente a esa manifestación propia, para un judío se le presentaban tres alternativas, porque era muy duro eso, muy fuerte. Uno, que estuviera loco. Bueno, parece que no lo estaba. O sea, esa era descartada rápidamente. La otra, que fuera efectivamente Dios. Y algunos lo aceptaron. Y la otra, que fuera un blasfemo. Y por lo tanto tenían que matarlo, se acuerda la ley judía. Porque se hacía pasar por Dios, era algo diabólico, se hacía pasar por Dios y no lo era. Entonces, bueno, ahí fue sabemos lo que pasó, digamos, las consecuencias. Bueno, si nosotros ahora estoy en clase, ¿necesitáis algo? todo leemos lo que ahí está y pensando en lo que hasta ahí está, leemos el comienzo del Evangelio de San Juan, recién vamos a poder entender lo que entendió la comunidad juánica cuando San Juan lo escribió. La comunidad juánica, como les decíamos, como les decía en la clase pasada, es una comunidad enteramente judía cristiana. Él es el ejemplo más claro de un evangelio judío cristiano, el Evangelio de San Juan. Y por eso que a nosotros nos es difícil muchas veces entenderlo, porque no tenemos esa mentalidad. Pero está claro que San Juan, cuando lo escribió, la versión última que nos ha llegado a nosotros, no sabemos si escribió por parte o no por parte, es más o menos entre el año 80 y el año 90. Cuando lo escribió y se lo entregó a su comunidad, o lo predicó oralmente y alguien tomó nota y lo escribió, en fin, eso no se sabe. Obviamente él pensó en que su comunidad lo iba a entender. No es que le dijeran, no, que saben qué más, si no entienden nada, no importa, porque en el año 400 años más, o 300 años más, se van a reunir en Nicea los obispos que existan en esa época y ahí se lo van a explicar. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Cuando lo escribió era para que su comunidad lo entendiera. Eso está claro. Y su comunidad lo entendió. Y su comunidad lo entendió, ¿por qué? Porque todo lo que hemos explicado en la clase pasada y lo que hemos explicado hasta ahora era algo que lo tenían innato. Lo tenían innato. Era su forma de pensar, era su mentalidad. Entonces ahora vamos a leer el prólogo, lo que se llama el prólogo, que está mal dicho, no es un prólogo, es el comienzo del Evangelio de San Juan, tal como lo tenemos en las páginas estas. Página para ustedes es la página 103. Yo lo puse, si ustedes se fijan, unas que están en cursiva, unos versos están en cursiva, y otros que no están en cursiva. ¿Por qué? Porque se supone que la versión de este himno, que debe haber compuesto San Juan en algún momento, es lo que está en cursiva. Y lo que no está en cursiva son con unas aclaraciones que intercalaron algunos de sus discípulos para que quedara más claro. Pero si nosotros lo leemos teniendo en mente lo que les acabo de explicar en estas últimas dos clases, es preferible leerlo el original, o sea, el que está en cursiva solamente, porque se entiende mejor. En el principio, y yo en esta versión que les voy a leer, lo único que hice fue cambiar palabra o verbo por davar, por el nombre que tenía en hebreo, esta energía divina que era su palabra, y cambiar espíritu por ruaj, nada más. Vean, en el principio era el davar de Yahvé, y el davar de Yahvé estaba ante Yahvé, delante. Y el davar de Yahvé
era Yahvé. Acuérdense del Dios triúnico. Por el Dabar de Yahvé se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Está recordando el relato de la creación. El Dabar, esta energía, la palabra. Hágase la luz, hágase el firmamento, hágase. Por eso dice, por el Dabar de Yahvé se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en el Dabar de Yahvé. Esa palabra engendró la vida en la creación. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. O sea, los que se marginaron después, se está refiriendo a la época hasta el diluvio, qué sé yo, algo así, los que se marginaron de esta luz, que era la palabra de Yahvé, no la recibieron. Vino a su propia casa. Aquí salta allá a la época de Abraham en adelante. A su propia casa, a su propio pueblo. Y los suyos no la recibieron. Vino esa palabra a través de los profetas a su propio pueblo. Pero los profetas, casi todos fracasaron. El único que le fue bien fue Jonás. Los demás murieron todos martirizados. Vino a su propia casa y los suyos no la recibieron, martirizados no por Dios, sino porque los que creían que recibir esa palabra de Dios no les creyeron y esa palabra de Dios les molestaba, les caía mal, les hacía ver su podredumbre humana. Entonces, claro que esos reyes que les decía yo que se habían degenerado en forma total. Entonces, claro, lo que se hace habitualmente en esos casos es se mata al mensajero. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Yahvé. Todos aquellos efectivamente que escucharon la palabra profética, que no fueron todo el pueblo, sino que fueron algunas veces la mayoría, otras veces la minoría, etc. Les dio la capacidad para ser hijos de Dios, hijos de Yahvé. Pero aquí viene lo importante, lo nuevo del Nuevo Testamento. Y el Dabar de Yahvé se hizo carne, se encarnó. En algunos manuscritos bien antiguos de esta época, ya sean del Evangelio o de comentarios del Evangelio, dice algo un poco distinto, pero que es la misma idea. Y el Dabar de Yahvé se hizo humano. Se humanizó, se hizo humano. La traducción más común del griego es el Dabar de Yahvé se hizo carne. Es más o menos lo mismo, pero quiere decir humano. Y puso su tienda entre nosotros, o habitó entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre y el Hijo único, el Dabar de Yahvé, el Hijo único. Y hemos visto su gloria, o sea, Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo escuché, yo sé lo que dijo, sé lo que hizo, y eso se lo estoy transmitiendo. En él era todo un don amoroso y verdad. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba a otro. Nadie ha visto a Yahvé jamás, pero Yahvé Dabar, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre Yahvé y nos lo dio a conocer. Entonces, aquí está bien claro. O sea, yo uso una expresión que es mía, pero que es útil para entender esto, ¿no? Cristo es Dios traducido a ser humano. O sea, es la forma que tenemos de ver a Dios es mirando a Cristo. Es Dios traducido a ser humano. Es
es esa esencia divina que es su palabra hecha carne, o humanizada, como también dicen, y que habitó entre nosotros. Es más o menos, a ver, un ejemplo que una vez les puse en una clase presencial y les gustó. No sé si a ustedes les vaya a gustar o no, pero después me cuentan. Nosotros podemos entrenar a un perrito bien en actitudes, ¿no? Porque esos perritos son inteligentes, no me van a decir con cuento que no son inteligentes. Y tienen afecto también a su amo. Y lo podemos entrenar en actitudes, que se comporte bien, que no rompa ciertas cosas, que cuando salga con nosotros salga al lado y no tironee demasiado, lo sacamos a pasear y no tironee demasiado de la correa, que nos vaya a buscar algo, a lo mejor un juguete que él tenga, qué sé yo, y ahí podemos interactuar bastante bien. ¿Ya? Pero es muy difícil que le enseñemos conceptos, porque ahí tendríamos que usar el lenguaje del perro. Ignacio, ¿Sí, Fernando? una duda, yo cada día estoy más dudoso. La Santísima Trinidad, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Sí. ¿Y Cristo, cómo encaja ahí? Es El Cristo, hijo. Hijo. pero Cristo tú dijiste recién que Cristo era Dios hecho hombre. No, yo dije, es esa emanación que es palabra de Dios humanizada. Pero Cristo hoy día, digamos, al lado del Padre y el Hijo, no está como hombre, está como hijo. Claro, volvió allá. Ya, pero ya lo Claro. veremos eso. Espérate un segundo. Ok, ya. Entonces, volviendo al ejemplo del perrito. Nosotros no le podemos enseñar conceptos al perrito, porque no conocemos su lenguaje. Le podemos enseñar hábitos, le podemos enseñar costumbres y cosas y afectos también. Eso no cabe la menor duda. Pero conceptos, es difícil que le enseñemos un concepto. Pero si nosotros nos pudiéramos traducir a la naturaleza perruna, o sea, nos pudiéramos asumir como perritos, nosotros también, convertirnos en perritos. No es humanizarnos, es perrificarnos, como ustedes quieran llamarlo, pero que manteniendo nuestra mentalidad humana. Bueno, ahí podríamos hablar el lenguaje de los guau guau, digámoslo así, y poder transmitirle a esos perritos unos conceptos abstractos, que de otra manera no lo vamos a hacer. Bueno, este ejemplo no sé si es muy bueno, porque nada es muy bueno para referirse a Dios, porque siempre quedamos cortos, pero más o menos puede dar una idea. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Se tradujo a ser humano, asumió la mentalidad humana, pero manteniendo su conocimiento divino, para podernos transmitir los conceptos esenciales del mensaje de la revelación del misterio de Dios. Y transmitirlo no solamente con su predicación, con su palabra, sino también con su forma de vida, su ejemplo de vida. Por eso que en el Nuevo Testamento no solamente lo que habla Jesús es palabra de Dios, sino su vida, su ejemplo de vida también, de acuerdo a la mentalidad judía, lo que es el concepto de palabra que acabamos de ver, es palabra de Dios. O sea, hablada, es palabra vivida, podemos decirlo de otra manera, pero también es palabra de Dios. O sea, todos los actos, toda la vida de Cristo y todo lo que predicó es palabra de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento el concepto de palabra de Dios se amplía mucho, porque en el Antiguo Testamento es una palabra transmitida a través de un intermediario, que es el profeta. En cambio, en el Nuevo Testamento es la palabra misma la que se traduce a una vida humana. No se traduce a un libro, se traduce a una vida humana. Y por eso es la vida de Cristo, es palabra de Dios.
Ahora, el problema que dices tú, Fernando, de la Trinidad, yo te diría, olvídate un poco de eso todavía y trata de entender bien lo que hemos dicho en estas últimas dos clases, porque tú estás saltándote a más o menos 1000 años de teología posteriores. Y 1000 años de teología posteriores, o sea, o quizás 1300, 1400 años de teología posterior, hasta Santo Tomás de Aquino incluida, que muchas veces la hemos aprendido nosotros por homilías, por prédicas o cosas por el estilo, que para entender la teología de la Trinidad posterior se necesitan varios años de estudio de filosofía, que yo no tengo, y he decidido no tener precisamente para poder irme más a la fuente, y que son para especialistas, pero que nunca se pensaron para que fueran explicados al pueblo llano. Yo creo que al pueblo llano, como somos nosotros, ¿no? O sea, todos, ustedes y yo también, porque como les digo, no he estudiado nunca filosofía y espero no hacerlo. O sea, es algo que he hecho porque he querido así, tratar de entender la Biblia sin la filosofía griega que se le añadió desde el siglo IV en adelante, sino que tratar de entenderla como la entendieron los pescadores analfabetos a los cuales predicó Cristo. Esa es la idea. O sea, Cristo debería ser predicado hoy día para que lo entendieran muy bien los pescadores analfabetos tal como él lo hizo, porque si hubiera sido necesaria la filosofía de Aristóteles o Platón, que fue la que se usó al principio en la época de San Agustín, fundamentalmente, y después la de Aristóteles, para entender el mensaje de Cristo, entonces Cristo no hubiera venido en el año 1, hubiera venido en el año 1300, cuando ya todo el mundo tuviera clara esa filosofía aristotélica. Pero sin embargo, él escogió venir en el año 1 y predicar en el año 1. Y predicó de una forma que lo entendieron requete contra bien los pescadores analfabetos, los campesinos, los publicanos, como era Mateo, San Mateo y toda esta gente. Entonces, yo diría, tratemos de olvidarnos un poco de la teología posterior hasta que entendamos bien la mentalidad que existía en esa época, cosa que no les va a ser inmediato, van a tener que estudiar y repasar harto los apuntes durante unos cuantos meses. Y ahí a lo mejor vamos a entender mucho mejor la sistematización posterior que se hizo basada en filosofía grecorromana, pero que parece que el Señor no la consideró muy indispensable, porque si no, como les digo, hubiera postergado su venida unos 1300, 1400 años, hasta que ya esa filosofía hubiera sido el común de los mortales. Esa es un poco la idea. Bien, aquí salen tres cosas que yo se las puse ahí al final del texto del comienzo del Evangelio de San Juan. Entre paréntesis, si ustedes comparan el comienzo del Evangelio de San Juan, que yo les acabo de leer, con lo que sale a continuación del comienzo de la Biblia hebrea, del Génesis, van a ver que no es casualidad que se use el mismo lenguaje. En el principio existía el Dabar de Yahvé. Bueno, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio creó Yahvé los cielos y la tierra. La tierra era el caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y la ruaj de Yahvé aleteaba por encima de las aguas. Pronunció Yahvé su Dabar, haya luz, y hubo luz. Y vio Yahvé que la luz estaba bien, y apartó Yahvé la luz de la oscuridad. Y llamó Yahvé a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, y fue el día primero. Estamos en la página 104, si no hemos avanzado más. Así que el paralelo que hace Juan Evangelista con el comienzo, el relato solemne de la creación es obvio. Es obvio. Y para el judío
piadoso, que debe haber sido miembro de su comunidad, le debe haber quedado clarísimo desde el primer momento. Entonces, aquí al final, en página 105, yo les puse 3 conclusiones que se sacan ahí, que se está hablando esencialmente de lo mismo. Cristo es la palabra de Dios preexistente que se encarna, como dice Juan. Y el Dábar de Yahvé se hizo carne, se humanizó y puso su tienda entre nosotros. Por otro lado, la Biblia, ya sea la hebrea o con el Nuevo Testamento, es el Dábar de Yahvé puesta por escrito. Y la Eucaristía, que la entendieron muy bien también los judíos cristianos, como hemos visto, y los cristianos de origen pagano también, es el Dábar de Yahvé encarnado bajo la especie de pan y vino. O sea, en el fondo, estos 3 conceptos tienen una raíz única. Como los remedios, podríamos decir que son bioequivalentes, más o menos. O sea, Cristo es el Dábar de Yahvé preexistente encarnado, humanizado. La Biblia, hebrea o completa, da lo mismo, es el Dábar de Yahvé puesta por escrito, que hablábamos de la redacción inspirada, pues para la sabiduría, para enseñar sabiduría. Y la Eucaristía es el Dábar de Yahvé encarnado bajo las especies de pan y vino. Por eso que hay que tener respeto a este librito que se llama la Biblia. Yo no digo que un librito Biblia, el libro, sea lo mismo que una hostia consagrada. No, no es lo mismo. Pero tienen la misma raíz. Tienen la misma raíz, tienen el mismo significado. Y eso nos puede ser muy interesante en esta época de pandemia, en que hay muchas restricciones para poder ir a la misa y recibir la comunión. Y no sabemos hasta cuándo va a durar estas restricciones, porque se teme la segunda ola, la tercera ola, qué sé yo, etc. Entonces, bueno, leer y meditar la palabra de Dios puesta por escrito tiene un valor equivalente en el caso que no se pueda recibir la palabra de Yahvé encarnada bajo la especie de pan y vino. Indudable que sí. Indudable que sí. El hecho de que el cristianismo tenga, cristianismo más original, porque hay variaciones de protestantes, no todos, pero algunas, que incluso niegan eso, pero bueno. El hecho que nosotros tengamos una imagen humana, pero que no es imagen, sino que es humanización, es Dios humanizado, Dios encarnado en una persona, es extraordinario, porque nos permite tener una unión de imagen mental con ese Dios. Las religiones monoteístas, como el judaísmo tradicional, digamos, y los maometanos, que no tienen esa encarnación de Dios en un humano, lo que les pasa es que el Dios, como es tan poderoso, es tan omnitodo, les queda por allá lejos, muy lejano. Y de hecho, en esas 2 religiones, la prohibición de hacer de imágenes de Dios es total. ¿Por qué? Porque es inimaginable. El Dios no, cuando no se encarna, es inimaginable, es incomprensible, inabarcable. Entonces queda tan lejano, pero tan tremendamente lejano, que el ser humano queda tan empequeñecido que queda muy huérfano el ser humano. Entonces, al final lo que resulta en esas teologías de estas religiones, como pasa en
los musulmanes y hasta cierto punto también en algunas variantes del tipo ultraortodoxo del judaísmo. Lo que pasa es que al final cada ser humano tiene que tratar de imaginarse a Dios como puede. Y como es inabarcable, Dios pasa a ser un poco lo que dice las logias masónicas y que tiene cierta autenticidad eso. ¿No? El gran arquitecto, el que creó todo, el que ideó todo, pero que es alguien inalcanzable. En cambio, el cristianismo no. El cristianismo ve a Dios como un ser humano, uno, no es cualquier ser humano, uno nomás. Jesús de Nazaret, el Cristo. Cuando veamos el Apocalipsis de San Juan vamos a ver qué significa lo que es el Mesías en la mentalidad hebrea. Y ese Cristo se nos muestra como humano, como el padre que perdona al hijo pródigo, como el buen samaritano que auxilia al que fue cogoteado en el camino de Jerusalén a Jericó. Y eso, pucha, que ayuda a un ser humano, sobre todo cuando está con problemas existenciales muy fuertes, o cuando está en persecución, o cuando está en casos de gran sufrimiento, como el caso de lo que pasa en Siria y en esos países hoy día, o con lo que está pasando con la pandemia. Pucha, que ayuda. Al ver que tenemos ejemplos humanos, lo que yo les decía de si nosotros le pudiéramos explicar conceptos al perrito, digamos, ¿no? Se hizo humano para podernos explicar cómo es Dios, cómo actúa Dios, pero explicarlo en términos humanos, en ejemplos humanos. Eso es algo que solo lo tiene el cristianismo. No hay una religión monoteísta que tenga esa misma característica. Bien, vamos a pasar ahora al Evangelio de San Juan, en la página 106. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos unos 10 minutos. La historia del Evangelio de San Juan es más o menos la siguiente. Por allá por el año 80 o el año 90, aparece en Éfeso una comunidad que viene arrancando de persecuciones. Una comunidad netamente judio-cristiana. 80 o 90. No sabemos cuán grande, a lo mejor eran 20 personas o a lo mejor eran 5 que alcanzaron a llegar a Éfeso, no sabemos. Pero llegan a Éfeso, eso es lo primero que sabemos, arrancando de persecuciones atroces. Entre el 80 y el 90, o sea, ya se habían escrito los 3 evangelios sinópticos, se habían escrito Pablo I, Pablo II, Pablo III, se habían escrito todas las epístolas protocatólicas, qué sé yo, la iglesia ya se estaba transformando de esa organización absolutamente informal, carismática de la época de Pablo I, a una cosa, como habíamos dicho, en las cartas protocatólicas, con una organización un poquito más jerárquica, más oficial. Bien, y aparece esta gente en Éfeso, y aparece además con un evangelio que era absolutamente desconocido en el cristianismo en ese momento. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es muy probable que la comunidad esta que arrancaba y que llegó a Éfeso conociese, sí, los evangelios sinópticos, fundamentalmente el de San Mateo. Es muy posible que conociese algunas cartas de Pablo I también, es muy posible, porque hay trazas, ¿no?, de esa teología en el Evangelio de Juan. Pero lo que sí que está claro es que el resto de la cristiandad no conocía para nada el Evangelio de Juan. O sea, no hay trazas del Evangelio de Juan ni en Pablo I, 2, 3, ni en los Evangelios sinópticos. Entonces tenemos que tratar de descubrir, leyendo el propio Evangelio de San Juan, cuál era su medio, el medio en que se escribió. Bueno, está clarísimo que era un evangelio para judeocristianos, porque es tremendamente judeocristiano, ¿no? O sea, respira judaísmo por todos lados.
Pero hay varias cosas bien interesantes. Lo primero que nos llama la atención es que no aparecen separadas las diferentes tendencias judías. En los evangelios sinópticos se habla de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los maestros de la ley, de una manera que es bastante reflejo de lo que se sabe históricamente que ocurría en esa época. En el Evangelio de San Juan desaparecen esas distinciones. Todos son los judíos. Se habla de los judíos. Les voy a leer un ejemplo para que les quede claro. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Una de las pocas veces que se nombra fariseo. Era el sábado, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Está hablando un ciego que fue sanado, recuperó la vista, porque el Señor le puso barro en los ojos y le dijo, ábranse. Y después Jesús se fue. Entonces el ciego no supo quién lo había sanado. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Él le respondió, el ciego, me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Muy honrado, eso es lo que él pudo ver. Algunos de ellos le dijeron, este hombre no viene de parte de Dios porque no observa el sábado. Se referían a Jesús, el que lo había sanado. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Estoy leyendo el Evangelio de San Juan. Contestó, que es un profeta. Respuesta obvia. Que tenía alguna potestad, algún poder dado por Dios, porque cómo le recuperó la vista así tan fácil. Los judíos, fíjense bien, no terminaban de creer que había sido ciego y que había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? O sea, y ahora la duda era si era cuento o que había nacido ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí mismo. Y después viene lo más importante. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, no a los fariseos, no, a los judíos. Porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres que tenía edad que le preguntaran a él. Bueno, aquí hay varias cosas primero. Primero, los padres bien poco, de alguna manera muy elegante de lavarse las manos. Ellos tenían miedo, decía, a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. O sea, sería excomulgado, diríamos. Por eso dijeron los padres que tenían edad y que le preguntaran a él. O sea, los padres se lavan las manos. Poco digno, pero bueno. Pregúntenle a él. Y el ciego era bien directo. No sé, este hombre, ese hombre que ustedes dicen que es Jesús de Nazaret, él me puso barrito y me volvió la vista. Y los que lo acusaban, los judíos, incluso dudan si era efectivo que hubiera nacido ciego. Bueno, este escenario que nos muestra el Evangelio, y a cada rato lo muestra, totalmente diferente al Evangelio sinóptico. Ahí hay judíos, nunca se habla de los judíos, al contrario, el pueblo judío lo quería re harto al Señor, pues se lo seguía, lo recibe el Domingo de Ramos, qué sé yo, de todas estas cosas. En cambio aquí no aparecen los enemigos como los judíos, y eso es rarísimo, porque el Señor era judío, los apóstoles eran judíos, y San Juan era judío.
Entonces, ¿cómo eso de que los judíos son los enemigos y bueno, y nosotros no somos judíos también? Habría dicho San Juan. Entonces, pero eso nos permite entender ya un poco más cuál es el ambiente en que se escribió este evangelio. O sea, este evangelio se escribió cuando ya la ruptura entre el judeocristianismo y el judaísmo rabínico ya era un hecho. Los evangelios sinópticos se escribieron antes de esa ruptura. Por eso es que había gente que aceptaba en los sinópticos a Jesús de Nazaret, el pueblo en general lo aceptaba, y los que eran enemigos eran fundamentalmente fariseos, saduceos. Y por eso se le dice, fariseos y saduceos. Aquí, en cambio, se habla de los judíos como algo unificado y como algo que va en contra del cristianismo judeo-cristiano. Entonces, ahí la conclusión inmediata es esa. Ya la ruptura entre el judaísmo rabínico y el judeocristianismo ya se había producido. Además, los judíos que se habla aquí son los judíos que tienen autoridad, los judíos con autoridad. Y hay que entender que en esa época, en la época que ya los judíos con autoridad, y vamos a ver dónde tenían autoridad, después de la destrucción de Jerusalén, y antes también, había 3 provincias en Israel. Judea, que está al sur, que es la capital de Jerusalén, donde está el poder religioso, el poder político. Después Samaria, un poco más al norte, en que ya vimos en la primera y la segunda clase por qué les caían mal a todos los samaritanos, a la gente de Judea, porque habían habido unas persecuciones atroces ahí de gente de Judea contra los judíos de Samaria. Y después Galilea, que estaba más al norte, que era la tierra del Señor. El Señor era Galileo, vivió en Galilea, y sus padres eran Galileo, eran de Nazaret. Nació en Belén, por el asunto del censo, pero eran de Galilea. El problema está, porque a veces se ha acusado por esta razón al Evangelio de San Juan de ser antisemita. El problema está en que en hebreo se distinguen palabras distintas para hablar del judío, el descendiente de Abraham, ya sea de Judea, o sea de Samaria, o sea de Galilea, o sea de donde sea. ¿No? Ese es el judío. Y el que es de Judea, en hebreo se dice de una palabra distinta. Pero es judío de Judea, tal como el samaritano es judío de Samaria, y el Galileo es judío de Galilea. Y los evangelios, la versión que tenemos, independiente que hayan sido predicados en hebreo, en arameo, a las comunidades, están escritos en griego, y en griego existe una sola palabra para decir judío. Tanto sea el de Judea como sea el judío en general. En griego no existen 2 palabras. Bueno, en vista de esto, en las Biblias inglesas, por ejemplo, se ha inventado una palabra para decir al de Judea, que es judeano, judeans. Pero en castellano esa distinción no ha fructificado. Entonces, hay que entender en el contexto si se está refiriendo a los de Judea o se está refiriendo a los judíos. Y en general, cuando tiene estas explicaciones del texto que acabamos de leer, en el caso del ciego nacimiento, se está refiriendo a los judeanos, porque son los que tienen poder, los que dirigen las comunidades, y que los que se organizaron después para instaurar el judaísmo rabínico. Y entonces el conflicto no es entre los judíos, porque el Señor era judío también, y los apóstoles eran judíos, y San Juan era judío. El conflicto es de esta comunidad judeo-cristiana con respecto a los judeanos. Eso lo vimos en bastante detalle en las 2 primeras clases. Pero aquí se entiende.
Y hay otro ejemplo, por ejemplo, más adelante, que en la página siguiente, que yo lo expongo. Después de algún tiempo Jesús andaba por Galilea, evitaba estar en Judea porque los judíos buscaban ocasión para matarlo. Juan capítulo 7, versículo 1. Bueno, pues estaba en Galilea y Galilea vivían puros judíos también. Entonces hay que entender esta diferencia. La traducción, como se dice en muchas Biblias inglesas ahí, modernas, es, y las voy a decir en castellano, no se asusten, después de algún tiempo Jesús andaba por Galilea, evitaba estar en Judea porque los judeanos buscaban la ocasión para matarlo. Entonces él se sentía más cómodo con los judíos de Galilea, que también le tenían rencor a las autoridades judeanas. Eso lo vamos... Juan ¿sí? Ignacio, ¿Sí? pero el pueblo judeano sí seguía al Señor, no las autoridades. Sí, No, pero se refiere cuando habla de los judíos a las autoridades. Si tú te fijas acá en el relato que yo les puse, el relato de la curación del cielo y del nacimiento, está ante las autoridades, o sea, ante alguien que llevaron los hijos del nacimiento allá para decirle, oye, ya, explica, ¿no? ¿De dónde sacaste la vista? No era un hijo de vecino, no sé si me entiende. claro. Entonces, cuando habla de los judíos, así como los enemigos, está hablando de las autoridades judeanas. Claro. Eso es indiscutible. Claro. Y esa es la primera conclusión que tenemos que sacar leyendo el Evangelio. O sea, un Evangelio que se escribe cuando ya la ruptura entre el ¿cómo se llama? El judaísmo rabínico y el judeo cristiano se ha producido, y fundamentalmente cuando se refiere a los judíos, se refiere a un centro de poder, que vamos a descubrir en la próxima clase de dónde puede haber estado, un centro de poder de judeano fuerte después de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Ya, vamos a quedar aquí, pero no se me vayan porque yo les quiero ahora contar otra historia, que es muy interesante, que también tiene relación en algo con esto. Pero se las voy a tener que poner, ¿dónde está esto? Share screen, aquí. Un pequeño PowerPoint que les voy a mostrar. Se los voy a mandar, o sea que no tengan problema. Acá está. ¿Dónde está esto para poder yo? Acá. Escucha, no, yo quiero que más chiquitito, no, más chiquitito. A ver. Aquí nomás se lo voy a mostrar así porque si pongo la pantalla entera se me tapa aquí con las imágenes de Zoom. Ya. Les voy a dar la historia de un cardenal recientemente, no, fallecido hace poco, que se llama Aaron Jean-Marie Cardenal Lustiger. Que es interesante porque tiene bastante relación con lo que hemos hablado. Bueno, este señor nació en 1926 en París, bajo el nombre Aaron Lustiger. Y Aaron Lustiger era hijo de una familia judía practicante, formada por su padre, su madre, una hermana y él. Una familia muy clase media que tenía un pequeño negocito en París. No me acuerdo bien qué es lo que era, pero podía ser sastre o algo por el estilo. Y que se ganaba la vida de una forma modesta, pero bien. De mucha cultura, eran judíos polacos que habían emigrado, descendientes judíos polacos que habían emigrado a Francia unos, no sé, 100, 150 años antes. Llegó la invasión nazi en Francia cuando él tendría aproximadamente 13 o 14 años. Ahí la familia no le quedó más remedio que dispersarse. O sea, eran 4 personas y se dispersaron. Y no se supieron más uno del otro prácticamente hasta que terminó la guerra.
y él quedó solo, Aarón Lustiger, niño judío, cuando tenía 13 años. Después supo que unos vecinos cristianos, ¿no?, habían delatado a la madre, a los nazis. Y por lo tanto fue tomada presa por la Gestapo en París, llevada a Auschwitz y asesinada allá. Pero eso lo supieron después, porque no hubo contacto entre ellos durante ese tiempo. Bueno, Aarón, como pudo, terminó el colegio en un colegio clandestino, y cuando tenía 14 años, entró en una catedral, en Reims creo que era, no era Orleans, no sé, por ahí. Y según lo que él dice, recibió el mismo batatazo en la cabeza que recibió San Pablo. Piense usted que era un niño que vivía sobreviviendo solo, judío, en el horror nazi, en París. Pero recibió el batatazo, dice él mismo, que recibió San Pablo en el camino a Damasco. Y Aarón, durante la guerra, cuando tendría 15 años o algo así, después de 2 años de meditación, pidió ser bautizado. Y entró a un seminario clandestino en el París de la dominación nazi, que después fue trasladado a provincia, ese seminario clandestino, y ahí terminó su estudio, porque la situación en París era atroz. En provincia se podía estar un poquito más seguro los que eran judíos, por mucho que estuvieran en un seminario católico. Fue ordenado sacerdote cuando ya había terminado la guerra, ya sabía que su madre había sido asesinada en Auschwitz, y era una persona de extraordinaria inteligencia, y fue nombrado capellán en la Universidad de la Sorbona. Capellán en la Universidad de la Sorbona, después de unos cuantos años, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo en Reims, si mal no recuerdo, o en Orleans, una provincia. Y muchos años después, 10 años después de haber sido obispo, que desarrolló una labor extraordinaria de obispo, fue nombrado arzobispo de París. Lo curioso en esta historia, que él nunca, y lo dijo siempre, nunca dijo que él se había cambiado de religión ni de fe. Para él seguía siendo arzobispo de París y después nombrado cardenal, tan judío como siempre. Nunca pensó haberse cambiado de religión ni de fe. Y siguió manteniendo mucha unidad con la comunidad judía, tal como tuvo mucha influencia en la comunidad católica en los 15 años o algo así, que fue arzobispo de París, y que antes había sido obispo en una provincia. Si ustedes pueden conseguirse este libro, yo les voy a mandar este PowerPoint, entonces que no se preocupen. Por favor, consíganselo y léanlo. Un libro de unas 400 páginas o 350, una cosa así. Y es extraordinario. Se muestra la inteligencia de este hombre, la seriedad de sus principios judeos y cristianos. Y además muestra también la historia horrorosa que le tocó vivir, y además también los conflictos que tuvo que superar. Ustedes comprenden que un judío, ¿no?, que le matan a su madre en Auschwitz, que tiene familiares, que no rompe con ellos en absoluto, sino que al contrario, los convence,
siguen ellos judíos y él se hace cristiano y sacerdote y qué sé yo y todo lo demás. Además, todo lo que muestra la historia que le tocó vivir en París. Aquí hay varios de entre ustedes que son descendientes de franceses, que yo creo que les interesará leer estas entrevistas que le hacen. Entrevista que le hacen el editorial, cogió a 2 periodistas de primera línea, con la condición además que fueran ateos. El señor Jean-Louis Misica y Dominique Bolton se definen como agnósticos totales, lo cual es muy interesante porque de partida el que lo entrevistara no tenía que ser ni cristiano ni judío para poder entrevistarlo a fondo, digamos. Entonces el hecho que sean estos señores agnósticos ateos la hace muy enriquecedora porque la entrevista es bastante mordaz en estas 300 y tantas páginas. Y las respuestas de él son tremendamente interesantes y tremendamente actuales. Y me imagino que para los que han tenido parientes viviendo en Francia en esa época les debe ser muy interesante porque acuérdense que además la madre fue delatada por cristianos. Y eso le significó ir a Auschwitz y morir ahí. Entonces, yo, desgraciadamente, este libro tiene sus añitos y no sé si es posible conseguir. A lo mejor en otro idioma está, porque este libro se hizo en francés originalmente y se tradujo a un montón de idiomas. Lo que lean en otro idioma lo podrán leer en otro idioma. Pero yo lo leí hace como 15 años y lo encontré extraordinario. Es realmente extraordinario desde el punto de vista histórico, aunque no les interese el aspecto religioso, desde el punto de vista histórico, para ver lo que es una guerra mundial en un país dominado por nazis, es muy interesante. Pero como les digo, él nunca pensó que se haya cambiado de religión, al contrario. No, yo no me he cambiado de religión, no he cambiado de religión. Sigo pensando exactamente igual que cuando era judío. Hay una película también que se hizo sobre él. Yo la película no la he visto, no les puedo decir. Y no tengo Netflix para poderla ver tampoco, no me interesa tener Netflix. Pero tuvo mucha fama, ¿no? Se hizo al poco tiempo de fallecer. Este señor falleció en el año 2006. Y si ustedes se fijan acá, ganó un lote de premio en el Festival de Montreal. O sea, dicen la película es muy buena. Véanlo ustedes. No sé si no consiguen el libro, por lo menos a lo mejor vean la película, si es que se ofrece. Pero les voy a citar 2 citas de él nomás. Esta, cuando fue consagrado arzobispo de París, en su homilía en la Catedral de Notre Dame, dijo lo siguiente: nací judío y por ello sigo siéndolo, aunque eso sea inaceptable para muchos. Que claro, fue muy criticado originalmente, tanto por cristianos como por judíos, porque, bueno, a ver, ¿quién es este señor que lo nombra arzobispo de París? Nací judío y por ello sigo siéndolo, aunque eso sea inaceptable para muchos. Para mí la vocación de Israel es traer la luz a los goyim, los gentiles. Dijo claramente goyim, no dijo gentiles, yo se los puse aquí para que entiendan de qué se trata. Para mí la vocación de Israel es traer la luz a los goyim. Lo que hablábamos hoy día, la Biblia es una película, no es una foto. Y la preparación de la revelación. 2 minutos y me voy. 2 minutos. La preparación de la venida de Cristo, que vino cuando Dios consideró oportuno que viniera, la hizo a través de Israel. Y esa fue la vocación de Israel y sigue siendo la vocación de hoy, aunque Dios espere que efectivamente la sigan haciendo en el futuro. Por eso que San Pablo dice, las promesas de Dios son irrevocables y los dones y encargos de Dios son irrevocables. Para mí la vocación de Israel es traer la luz a los goyim. Esa es mi esperanza y creo que el cristianismo es el medio para lograrlo. Y finalmente, la otra cita que les voy a poner.
es este señor que iba de papabile en la época en que Juan Pablo II estuvo muy enfermo ya para morir. Resulta que se le declaró un cáncer terminal. Entonces ahí se le acabó su papel de papabile. Y cuando ya le faltaba poco para morir, murió en el 2006, en el 2004, o en el 2007, perdón, murió en el 2008, estoy mal. No, murió en el 2007 y en el 2004 escribió el epitafio, ahí estamos, no en el 2006 murió, en el 2007. Y él escribió ese epitafio, y el epitafio que tiene en la Catedral de Notre Dame es su tumba. Dice: yo nací judío, recibí el nombre de mi abuelo paterno Aarón. Habiéndome hecho cristiano por la fe y por el bautismo, he seguido permaneciendo judío, tal como permanecieron los apóstoles. Fíjense lo que viene ahora. He seguido permaneciendo judío, tal como permanecieron los apóstoles. Tengo como santos patronos, a Aarón, el sumo sacerdote, a San Juan el apóstol y a Santa María llena de gracia. O sea, él cuando se bautizó agregó a su nombre Jean-Marie. Pero los pone a los tres a la misma altura. Como santos patronos, a Aarón, al sumo sacerdote, 800 años antes de Cristo, hermano de Moisés, a San Juan el apóstol y a Santa María llena de gracia, sus tres santos patrones. Nombrado como el 139º arzobispo de París por su santidad Juan Pablo II, fui consagrado en esta catedral el 27 de febrero de 1981. Y aquí he ejercido mi ministerio, el llevar la luz a los goyim. Visitantes, recen por mí. O sea, es notable esto, ¿eh? Es muy notable. Muy notable. Es algo que nos debe hacer pensar. Y aquí he ejercido mi ministerio, el ministerio que dijo cuando asumió, el de llevar la luz como judío a los goyim. Entonces, bueno, esto es algo que, se los digo ahora, tiene bastante relación con lo que hemos visto y es un ejemplo que hay que meditar. Les recomiendo el librito, y si no encuentran el librito, recomiendo la película, que como les digo no la he visto, pero que me imagino que debe ser muy buena también. Y si no pueden encontrar ninguno de los dos, vean la Wikipedia en inglés, ojalá. Porque la Wikipedia en castellano hace una biografía de este caballero muy escueta, de hechos nomás. En cambio, la Wikipedia en inglés hace una biografía de este caballero mucho mejor, ¿no? de unas par de decenas o 3 decenas de páginas. Entonces se entiende más su misión. Bien, pues hasta aquí llegamos. Tienen bastante que meditar, porque hay muchas cosas muy importantes que hemos visto ahora, incluso este excurso, como se dice, del cardenal Lustiger, que espero que les sea de interés y les ayude más a entender toda esta cosa que a nosotros se nos ha olvidado, que es la tradición judía original de nuestra iglesia, y que el cardenal Lustiger es un muy buen ejemplo. Bien, ¿alguna preguntilla? ¿O no? ¿Están todos bien? Juan La Ignacio, verdad es que, perdón, adelante. Juan Ignacio, Sí. dentro de este libro yo sé que los judíos ven a Jesús como un profeta, no como el Mesías. Bueno, es que, insisto, hay judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos. El judío cristiano, el judío mesiánico original, que ya vimos lo que dice San Juan, es la encarnación de la palabra de Dios. Punto. Ahora, que hoy día la gran mayoría de los judíos no han seguido siendo judíos cristianos, sino que han sido judíos que se han marginado de Cristo, ese es otro problema. Es un problema histórico nomás. Gracias. Aquí en el ejemplo del cardenal Lustiger tiene alguien que entendió muy bien
¿Cuál es el papel de los judíos? ¿Qué más? Otra pregunta. Juan Ignacio, respecto a este cardenal, me imagino, obviamente, su conversión tiene que haber sido en algún minuto también con el amor a la Virgen María. Por supuesto, por eso que se puso nombre Jean-Marie. Claro, claro. Ahora, les voy a decir que este cardenal es una persona que causó tanta admiración en Francia y también en Israel, o sea, él visitó muchas veces Israel y fue muy bien recibido allá, como puente, o sea, no lo entendían mucho, ni los católicos, les voy a decir que ni tampoco los judíos, pero como puente y como su bondad y su inteligencia, fue alguien muy querido, alguien muy querido. Por eso les digo, lean la biografía que sale en la Wikipedia, ojalá en inglés, porque la otra no dice mucho. Y van a encontrar muchos libros de él. Y de hecho, cuando falleció, se le hizo un funeral, eso es algo bien importante que se me olvidó decírselo, se le hizo un funeral de Estado. Sarkozy, que era presidente, estaba en Estados Unidos y canceló su visita a Estados Unidos para asistir al funeral. Y Francia es un país sumamente laico. Y fíjense, lo más bonito, que el funeral en Notre Dame lo presidió el cardenal sucesor de él en el cargo, Mantois, el cardenal Mantois, y al sacar el féretro afuera, estaba afuera la comunidad judía normal, o sea, judía no mesiánica. Y ahí le hicieron un funeral judío. O sea, adentro de la iglesia, el funeral católico. Y a la salida, y todo esto estaba planificado así, no fue sorpresivo, le hicieron el funeral judío. Y el que predicó el funeral judío fue un pariente de él, que llevaba el mismo apellido, Lustiger, que era rabino. Entonces, es un ejemplo de una situación extraordinaria. Por eso se lo ponen. O sea, recibió los dos funerales, el de la comunidad católica y el de la comunidad judía, oficiales. Uno adentro de la iglesia y el otro a la salida. Bueno, eso. Usted no sabe si el libro está en PDF, ¿no? No tengo idea. Ahí el hackeo tiene que hacerlo usted. Pero además, el libro es buenísimo, como les digo, por contar la historia de Francia en esos tiempos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, Fernando, si tú alcanzaste a oír lo del funeral que expliqué. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que estaba haciendo algunas cosas aquí al lado, pero me saqué los audífonos y lo escuché. Ya, ok. Porque yo sé que tú estás interesado en el tema. No, por supuesto. Le voy a contar a Jorge que a lo mejor no lo sabe. Bueno, cuéntale a Jorge. Ningún problema. Ok. Muchas gracias. Bien, Muy buena. Gracias por todo. Ok. Adiós. Gracias. Don Ignacio, muchísimas gracias. Demasiado bueno el curso. En general, muy excelente. Excelente. Muchas gracias.